¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Este domingo 12 del tiempo durante el año, celebramos la festividad del nacimiento de San Juan Bautista, el único santo del cual se celebra el nacimiento. Además del nacimiento de María Santísima el 8 de septiembre. La figura de Juan el Bautista es la figura del gran profeta, el profeta que precede a Jesús, que prepara los caminos del Señor. Ese gran profeta que vivió en el desierto, ese gran profeta que es como la última palabra de Dios antes de la palabra con mayúscula, que es Jesús. Las lecturas de este domingo nos hablan precisamente del nacimiento y de la circuncisión de Juan el Bautista, pero la primera lectura del profeta Isaías es una lectura que nos pone a tono con quién es Juan el Bautista. Es una lectura del profeta Isaías del capítulo 49, que va del versículo 1 al 6. Isaías 49, 1 al 6. Es lo que llamamos el Deutero Isaías o segundo Isaías. En este texto se nos narra la misión del profeta, y que de alguna manera está como preludiando la misión de este gran profeta que fue precisamente Juan el Bautista. Fíjense lo que dice el texto de Isaías 49. Es el primero en el libro de los profetas, o en la sección de los profetas en el Antiguo Testamento. Es el primero de los libros, ¿no? Profeta Isaías, que, como ya dijimos en otra oportunidad, no es un libro que se haya escrito de una sola vez, sino que es un libro que tiene tres partes. El primer Isaías o proto Isaías, el segundo Isaías o deutero Isaías, del cual leemos hoy este texto, y el tercer Isaías, que es la última parte del libro. En este segundo cántico, que se llama del siervo de Yahvé, porque una de las figuras que trabaja el profeta Isaías es precisamente la figura del siervo de Yahvé, un personaje que anticipa de algún modo quién fue Jesús, el siervo de Yahvé. Así lo leen después los textos del Nuevo Testamento mirando a Jesús. Dice así el texto: Óiganme islas, atiendan pueblos lejanos. ¿Quiénes son estas islas, estos pueblos lejanos? Todos los pueblos del mar Mediterráneo, que es el mar costero, diríamos, que rodea a Israel. Israel está sobre el mar Mediterráneo. Yahvé desde el seno materno me llamó. Dios me llamó. Desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. Esto es un anticipo de lo que vamos a ver después con San Juan Bautista. Desde el seno materno me llamó. El profeta no es profeta porque quiere, no es profeta porque se le ocurre. El profeta es un don de Dios, viene de Dios. Por lo tanto, desde las entrañas de la madre recordó mi nombre. Recordar el nombre en la Biblia es sinónimo de la persona. Este texto está queriendo decir que Dios ha puesto la mirada en el profeta, en Isaías, desde el principio de su existencia. Es un hombre elegido por Dios. Hizo mi boca como espada afilada. Este texto de la espada afilada nos hace recordar un texto
de la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 40. Fíjese cómo dice, cuando el apóstol habla de la palabra de Dios, ¿no? Dice, la palabra de Dios es como una espada afilada que corta para ambos lados. Es viva la palabra de Dios y eficaz, más cortante que espada alguna de dos filos. La palabra de Dios comparada con precisamente la espada, como algo que corta, como algo que hiere, como algo que implica una división, una toma de posición. Hizo mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió. Es como expresar la protección de Dios sobre el profeta. El profeta es un protegido, un escondido por Dios, diríamos, alguien que está a la sombra de Dios. A la sombra en la Biblia indica la protección de Dios. Acuérdese de la sombra de la nube que protege al pueblo de Israel mientras camina por el desierto. Me hizo, dice, como saeta aguda, como flecha, saeta o flecha. ¿Qué quiere decir esta imagen de la palabra de Dios como una flecha? La flecha va muy lejos. Cuando es bien disparada, puede llegar muy, muy lejos. Quiere decir que la palabra de Dios llega realmente lejos, ¿no? Llega hacia rincones que uno no puede ni siquiera sospechar. Me hizo como una flecha aguda, es decir, bien puntuda, ¿no? La palabra de Dios hiere porque es una flecha que entra en el corazón. En su carcaj me guardó. Está comparando a la flecha de los arqueros, ¿no? Que guardaban las flechas en el carcaj, en la funda, en la caja, diríamos, ¿no? Y la cuidaban mucho porque era su armamento. Me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien me gloriaré. Pues yo decía, por poco me he fatigado, en vano e inútilmente mi vigor he gastado. Es un poco la expresión del profeta que se queja de su situación. El profeta Isaías aquí expresa que está medio cansado de tanto hablar y que nadie le haga caso, ¿no? Yo decía, por poco me he fatigado, en vano me he gastado, ¿para qué tanto predicar? Dice, ¿de veras que Yahvé se ocupa de mi causa y mi Dios de mi trabajo? A veces el profeta tiene esta especie de desaliento, esta especie de desilusión, esta especie de bajoneo, diríamos nosotros ahora en nuestros términos más modernos, ¿no? De verdad que Dios se ocupa de mi trabajo, de mi causa, de lo que yo hago. Dice, mas yo era glorificado a los ojos de Yahvé. Mi Dios era mi fuerza. La fuerza del profeta es Dios. La fuerza de aquel que ha sido elegido para ser profeta es Dios. Y así lo vive también Juan el Bautista. Juan el Bautista es el profeta que actúa con la fuerza de Dios. Ahora pues, dice Yahvé, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se le una. Aquí hay dos nombres, Jacob e Israel. En realidad, si bien son dos nombres que pueden significar dos personas distintas, cuando en la Biblia se dice Jacob, Israel, muchas veces es el nombre que representa al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que volver hacia él. Israel tiene que unirse a Yahvé, a Dios. Por eso dice,
me plasmó para hacer que Jacob vuelva, que Israel se le una. El profeta Juan el Bautista tenía como misión precisamente hacer que el pueblo de Israel vuelva hacia Dios, se una a Dios, ¿no? Se convierta. Juan el Bautista lo que hace es un bautismo de conversión para que el pueblo de Dios vuelva a Dios, ¿no? Y termina con este versículo: poco es que seas mi siervo, en orden a levantar las tribus de Jacob y de hacer volver los preservados de Israel. Te voy a poner por luz de las naciones. El profeta es luz de las naciones. Aquí está haciendo referencia a una visión mucho más universalista, mucho más amplia. Ya no es un profeta solamente para el pueblo de Israel, sino que es un profeta para todos los pueblos del mundo. Y esto fue Juan el Bautista, un profeta para todos los pueblos del mundo. Hoy todos los pueblos del mundo que celebramos su nacimiento, lo tenemos como el profeta de todas las naciones, ese ámbito universal del profeta, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. La salvación de Dios es una salvación que quiere ser universal. No es una salvación para algunos, no es una salvación solamente para el pueblo de Israel, es una salvación para todos los hombres del mundo. El profeta Isaías, entonces, aquí cuando habla del siervo de Yahvé, ¿no?, está como anunciando de alguna manera a Juan el Bautista, también a Jesús, como una especie de preparación que hace a fin de que entendamos la misión de Juan el Bautista y la misión también de Jesús, ¿no? Es el siervo de Yahvé, es aquel que viene a preparar los caminos, Juan el Bautista, aquel que viene a allanar los senderos para que venga el Salvador. Este texto de Isaías es un texto precioso para que tomemos conciencia de que el profeta, como decíamos, no es un profeta por sí mismo, porque se le ocurrió, porque se le antojó ser profeta, sino que es un hombre elegido por Dios para una misión, que es la misión de la conversión, la misión de que todos los pueblos reciban, como dice acá, la salvación de Dios. Este Isaías, que habla así del siervo de Yahvé, nos está hablando de algún modo de Juan el Bautista, de quien enseguida comentamos el nacimiento y la circuncisión. Una pausa, ya regresamos. Dios no te preguntará qué modelo de auto usabas. Te preguntará ¿a cuánta gente llevaste? Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa. Te preguntará ¿a cuánta gente recibiste en ella? Dios no te preguntará la marca de la ropa en tu armario. Te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse. Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo. Te preguntará si vendiste tu conciencia para obtenerlo.
Dios no te preguntará cuál era tu título. Te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías. Te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo. Dios no te preguntará por el color de tu piel. Te preguntará por la pureza de tu interior. Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en buscar la salvación. Te llevará con amor a tu casa en el cielo y no a las puertas del infierno. Dios no te preguntará a cuántas personas compartiste este mensaje. Simplemente te preguntará si te dio vergüenza hacerlo. Bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Estamos comentando los textos de este domingo, domingo en el cual celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. El texto del nacimiento de Juan el Bautista está en San Lucas. Hay dos evangelios, dos nada más, Mateo y Lucas, que nos traen algunos textos que hacen referencia a la infancia de Jesús y a todo lo que rodea la infancia de Jesús. Recordemos que San Lucas precisamente nos habla de dos anunciaciones. La anunciación del ángel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y a María, la mamá de Jesús. Estos dos textos de anunciación son muy parecidos. Lo mismo los textos en donde se narra un poquito el nacimiento, tanto de Juan como de Jesús. En el texto que hoy nos ocupa, se narra de una manera muy breve, el nacimiento de Juan el Bautista. Pero en estos dos versículos del nacimiento tenemos algunos detalles interesantes de considerar. Pero el texto más largo, digamos, donde San Lucas pone un poquitito más de empeño, de esfuerzo, de relato, es el texto de la circuncisión. Veamos, estamos leyendo San Lucas capítulo 1, versículo 57 en adelante. Lucas 1, 57 en adelante. Dice el versículo 57, le llegó a Isabel el tiempo de dar a luz. Le llegó el tiempo. Esto de que el tiempo se cumple. Jesús lo usa muchas veces, esto de que se cumplió el tiempo. Quiere decir esta frase, se cumplió el tiempo, llegó el tiempo, que hay una acción especial de Dios, que este tiempo no es un tiempo cualquiera, es un kairos. Kairos quiere decir el tiempo oportuno. Entonces, este tiempo en que nace, ¿no?, Juan el Bautista, es el tiempo oportuno, el tiempo que Dios pone, que Dios prepara, que Dios quiere para que se prepare el ministerio de Jesús. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella.
Recordemos que Isabel era una mujer ya grande y que no había podido tener hijos, y que el no tener hijos en Israel era un oprobio, era considerado como un castigo de Dios. Por eso tanta alegría. La alegría de tener un niño no era simplemente la alegría del nacimiento de un hijo, sino que era también la alegría de que Dios se había acordado de ella. Por eso los vecinos, los parientes se congratulaban, se alegraban. El nacimiento de Juan el Bautista trae alegría. Pero ahora el evangelista pone el acento en la circuncisión. Al 8º día fueron a circuncidar al niño. La circuncisión se podía hacer en la casa. Era el rito por el cual los judíos pasaban a formar parte del pueblo de Israel. Sabemos en qué consiste. La circuncisión es recortar el prepucio, es decir, el capuchón, diríamos así, del pene, ¿no? Entonces, era el signo que ya Abraham había puesto como signo de la pertenencia al pueblo. El circuncidado es parte del pueblo. Fíjense en Génesis, vamos al libro del Génesis, capítulo 17, versículo 10, 17:10. Génesis, el primer libro de la Biblia, dice: os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación. Un mandato de Dios a Abraham para que todo varón judío tuviera este rito, que era el rito de pertenencia. Algo así, como es nuestro bautismo, ¿no? El bautismo es el rito por el cual entramos a formar parte de la iglesia. Acá la circuncisión es el rito por el cual el judío comienza a formar parte del pueblo elegido. Y era el momento en que se ponía el nombre. Ahora, poner el nombre, ¿de quién era la tarea de poner el nombre? El papá y la mamá tenían que poner el nombre, sobre todo el padre. Porque poner el nombre es de alguna manera signo de posesión. Acuérdese del libro del Génesis, ¿no? Capítulo 2, cuando Dios pone al hombre al frente de la creación y le dijo que ponga el nombre a los animales, ¿no? Poner el nombre. Ahora, esto de poner el nombre es interesante porque en la Biblia tenemos muchos textos en donde Dios pone el nombre, no el hombre. Porque poner el nombre es signo de posesión, de que el que pone el nombre es el dueño, diríamos así. Entonces, ojo con esto de poner el nombre, porque acá en San Juan el nombre está puesto por Dios. Fíjese el relato. Querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Generalmente se ponía el nombre o del papá o del abuelo. Era la tradición. Por eso es que en la Biblia hay tantos, qué sé yo, José, Zacarías. Se repetían mucho los nombres en la generación, porque generalmente se le ponía al chico el nombre del abuelo. Pero su madre, dice acá, tomando la palabra, dijo: no, se ha de llamar Juan. Es interesante que los nombres tienen su significado y que los nombres indican la misión de la persona.
Fíjese que Zacarías significa Dios recuerda. Y realmente Dios se acordó de su promesa y la comenzó a cumplir en Zacarías, que es el papá de Juan que prepara el camino del Señor. Y Juan significa Dios es misericordia. Quiere decir, llegó el tiempo de la misericordia de Dios. Entonces, se ha de llamar Juan, dice la mamá. Y le decían, no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. ¿Quiénes intervenían en poner el nombre? No solamente intervenía la mamá, el papá, sino que también podían intervenir los vecinos, los parientes, todos sugerían algún nombre. Recordemos que Zacarías estaba mudo, porque había desconfiado de la palabra de Dios, del anuncio del ángel. Y entonces le preguntan por señas, dice, a su padre cómo quería que se llamase. Y él pidió una tablilla y escribió, eran tablillas de cera en las cuales se podía escribir, ¿no? Y ahí escribe, Juan es su nombre. Y sucede algo interesante. Dice, al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Es un signo de lo extraordinario de este niño. Es un niño que no tiene un nombre convencional como podría haber sido Zacarías, sino un nombre elegido de antemano, un nombre puesto por Dios, se llamará Juan, y este nombre puesto por Dios es un nombre que indica una misión. Si nosotros nos fijamos en el versículo 13 del capítulo 1, cuando el ángel le anuncia a Zacarías, le dice, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. O sea, el nombre es un nombre puesto por Dios. Quiere decir, este niño es propiedad de Dios. Este niño está allí porque Dios lo quiere, porque Dios lo manda, porque Dios lo elige. Como el profeta Isaías, que leíamos hace un rato, que fue elegido por Dios, ¿no? Juan es su nombre. La misión de Juan el Bautista, quiere decir Dios hace misericordia, es anunciar precisamente a los judíos que llega la misericordia de Dios en Jesús. Que esta misericordia de Dios prometida ya en el Antiguo Testamento se hace presente ahora en Jesús, ¿no? Invadió el temor a todos los vecinos y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Invadió el temor. Esto del temor es propio en todos los relatos en donde aparece de algún modo la presencia y la acción de Dios. La acción de Dios en los profetas, por ejemplo, el profeta a veces expresa ese temor frente a Dios. Cuando los discípulos, por ejemplo, se postran delante de Jesús en la transfiguración, también se habla de cierto temor. Este temor no es miedo, este temor es el temor reverencial. Aquí hay algo muy grande, aquí hay algo extraordinario. Aquí Dios está haciendo algo absolutamente insólito. Nos da un poquitito de temor, ¿qué quiere decir? Y hay que tener mucha reverencia frente a este acontecimiento, ¿no? Y se preguntaban, se decían entre ellos, dice, ¿qué será este niño? Pues en efecto, la mano del Señor estaba con él. Fíjese el texto, ¿no? La mano del Señor estaba con él. Nos está indicando que Juan el Bautista es alguien enviado por el Señor, ¿no? Y el texto de este domingo se saltea
todo lo que es el cántico de Zacarías, que es muy bonito de leerlo, que está del versículo 67 al 79, un cántico que ya tendremos oportunidad de comentar. Pero vamos al último versículo del capítulo 1, en donde se nos narra algo muy brevísimo, muy breve, de la vida de Juan el Bautista. Dice: el niño crecía, su espíritu se fortalecía, vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vivió en los desiertos. El desierto de Judea o de Judá no es como el desierto que nosotros habitualmente imaginamos, algo así de arena, es muy extenso. No, el desierto de Judá es el desierto de montañas. Son las montañas de Judá, que son montañas sumamente áridas, muy parecidas a nuestro norte, podríamos decir. Vivió en el desierto. En el desierto, para el judío, el desierto tiene una característica muy especial. Es el lugar de la prueba, es el lugar de la alianza, es el lugar por donde Dios llevó a su pueblo hasta la tierra prometida. De modo que el desierto como tal es un lugar de encuentro con Dios, ¿no? Aquí dice: Juan el Bautista vivió en los desiertos. Aquí hay muchas teorías, por ahí algunos dicen que, como se descubrió en el desierto de Judá, en Qumran, una comunidad de esenios, consideran que era posible que Juan el Bautista fuera esenio. Pero esta versión se ha descartado, porque es muy difícil que Zacarías, que era de clase sacerdotal, que era sacerdote del templo, soportara o mandara a su hijo a una comunidad así, que renegaba del templo, renegaba de la constitución religiosa de Israel, como eran los esenios. Lo cierto es que Juan el Bautista se preparó a su misión en el desierto, quiere decir, es un hombre de penitencia, es un hombre de oración, es un hombre de encuentro permanente con Dios, es un hombre que se prepara en el silencio para poder ser después la palabra que prepara la venida del Señor. Juan el Bautista, un hombre extraordinario, un hombre de una fuerza tal que se enfrentó al poder de su tiempo y le dijo a Herodes que no estaba bien lo que él estaba haciendo. Un hombre que supo ser camino para el Evangelio, un hombre que representa de algún modo a la Iglesia. Podríamos terminar diciendo: nosotros también tenemos que ser Juan el Bautista. Nosotros también tenemos que ser de alguna manera precursores. Nosotros también tenemos que preparar el camino del Señor. Como iglesia necesitamos ir al desierto, a la soledad, al silencio, al encuentro con Dios, para poder después ser también profetas que anuncian esa palabra que tiene que llegar como saeta hasta los confines del mundo. Ojalá que aprendamos de Juan el Bautista, el hombre del desierto, el hombre que anuncia la misericordia, el hombre que anuncia la conversión. Que seamos como iglesia Juanes Bautistas, que preparemos con nuestra vida y con nuestra palabra la llegada de Jesús, porque lo que interesa aquí es que Jesús llegue al corazón de los hombres y que ellos lo descubran. Fue la misión de Juan el Bautista, es también nuestra misión. Y hasta aquí llegamos. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.